Para comenzar a entrar en materia en este tema, es necesario introducir con la importancia de estos parámetros en un alimento, ya que sin tomar en cuenta los aspectos sanitarios, nutricionales y toxicológicos, el color, el sabor y el aroma son los parámetros de calidad más notorios en un alimento. Sin embargo, el primer acercamiento del consumidor al alimento es introducir con la importancia el resultado de características físicas y compuestos pigmentantes que hay en el aspecto sanitario, como es el caso de la carne, en el cual dependiendo el color, el grado y el aroma son los parámetros de calidad más notorios en rosa pálido o rojo oscuro, como también es el caso de la leche, en el cual el color se debe al efecto de la dispersión de la luz que causan los glóbulos de grasa, o incluso las micelas de caseína. Ok, como ya sabemos, el color es una propiedad percibida gracias a la luz. El color es la radiación reflejada por un objeto, en este caso los alimentos. Es de suma importancia que el alimento tenga un color atractivo, y de esto es directamente responsable los componentes pigmentantes del mismo, los cuales se encargan de absorber cierta longitud de onda de dicho haz de luz, y el resto es reflejada y es lo que es percibido por nuestros ojos. Como recién lo mencionamos, los alimentos deben su color a sustancias pigmentantes que poseen o que se le adicionan, pero muchos también deben su color a reacciones químicas o fisiológicas físicas que pueden sufrir en su procesamiento, como lo es en el caso de la caramelización, reacción de Maillard o por el estilo. Como recién cuando lo hablamos en el ámbito comercial, los pigmentos son sustancias que generalmente son o que se le adicionan, son utilizados como aditivos, deben su color, es decir, se agregan en pequeñas cantidades para físicas que el producto o alimento adquiere el color deseado. En el caso de la caramelización, los pigmentos lo hablamos en el gran volumen en venta. Los pigmentos son sustancias que la industria de los pigmentos es una de las de mayor volumen como aditivos en ventas a nivel mundial, en pequeñas cantidades podrían hablarse de cifras de 700 o alimento adquiere el color al año por un total de ventas que oscilan entre unos 400 millones de dólares, los cuales van 50% destinados a la industria textil y 25% a la industria de alimentos. Podemos clasificar a los pigmentos de dos maneras, los pigmentos sintéticos y los pigmentos naturales. Dentro de los pigmentos sintéticos podemos hablar de los pigmentos azoicos, los cuales representan el 31,5% de ventas mundiales y producen casi todos los colores, aunque se caracterizan más o mejor dicho, los de mayor venta son los de color amarillo, rojo y naranja. Por otro lado tenemos las antraquinonas, que también representan un buen volumen, con una cifra de 21,6% en las ventas mundiales, y estos producen un color amarillo claro o colores grises con tonalidades verdes. Ahora sí hablamos clasificar a los pigmentos naturales de dos maneras, un poco más que pigmentos sintéticos y los pigmentos entre ellos podemos mencionar los pigmentos sintéticos, podemos hablar de pigmentos fenólicos, betalaína y hemopigmentos. Vamos a ventas mundiales y producen casi todos los colores. Aunque comenzamos hablando de la clorofila, un pigmento de color verde que está hallado en los cloroplastos, en el tejido vegetal mayormente, hallado en plantas y algas. De manera general, esta es la estructura de la clorofila. Podemos ver una variación en la esquina superior derecha, en la cual cuando se trata de clorofila A tenemos un grupo metil, y cuando se trata de clorofila B, la R simboliza un grupo aldehído, o mejor dicho, un grupo carbonilo primario. A la clorofila podemos clasificarla en sí misma como clorofilas A, B, C, D y E, y bactoclorofilas, las cuales también se clasifican con los literales A, B, C, D y E. A las clorofilas A y B podemos hallarlas presentes en el tejido fotosintético. A, B, C, clorofila C están presentes en algas café también, dinoflageladas, se clasifican con los literales A, B, C, las clorofilas D están presentes en algas rojas. La clorofila E está presente en algas xanthophyta y las bactoclorofilas, como su nombre lo sugiere, están presentes en las bacterias. De manera natural, la clorofila se encarga de la síntesis de energía lumínica a energía química y propicia también la generación de oxígenos tanto en plantas como también cuando está presente en alimentos. La mayoría de los alimentos de origen vegetal deben su color verde a la presencia de la clorofila química. Sin embargo, esta coloración va cambiando conforme va madurando el fruto, plantas como también la maduración de los mismos va permitiendo la síntesis de la clorofila a otros pigmentos, como por ejemplo la maduración de los frutos da lugar a que pase de color verde por la clorofila a que hayan colores diferentes por la presencia de carotenoides, como por ejemplo el betacaroteno.
La mayoría de los alimentos vale la pena mencionar deben su color verde a la presencia el cual, pues, al no sufrir sin embargo, esta coloración va cambiando conforme va madurando se consume directamente, ya que debe su color verdoso, podría decirse que a la clorofila, permitiendo la síntesis, aunque también contiene carotenoides como el betacaroteno, como por ejemplo la maduración de los frutos da lugar como filtro de luz de color verde por la clorofila al aceite, al producto, a que hayan colores diferentes por la presencia mientras que por otro lado como por ejemplo el betacaroteno favorece o propicia la fotooxidación del mismo, y esto es netamente debido a la clorofila. Hablemos ahora de los carotenoides, los cuales son también pigmentos naturales que se encuentran ampliamente difundidos tanto en el reino vegetal como también en el reino animal. De estos se han identificado más de 600 compuestos y dan, o mejor dicho, proporcionan colores desde rojizos, naranjas y amarillos a los alimentos. Cuando hablamos de la estructura de los carotenoides, inmediatamente podemos clasificarla de dos maneras: los carotenos, que son hidrocarburos, y las xantofilas, que son sus derivados oxigenados. Siguiendo esta recién mencionada clasificación, hablemos de los carotenos. Como ya lo dijimos, son hidrocarburos. Estos son muy solubles en éter de petróleo, pero poco solubles en etanol. De estos destacan más los alfa, beta y gamma carotenos. Si hablamos de las xantofilas, estas son sus derivados oxigenados. Como ya recién lo dijimos, se presentan también como aldehídos o alcoholes. Estos son solubles en etanol, metanol y éter de petróleo. Y un buen ejemplo de ellos son la fucoxantina, la luteína y la violaxantina, que pues se visualizaron hace un momento cuando mostramos la estructura de los carotenoides. Los carotenoides también han sido un amplio objeto de estudio debido a que son de gran interés sus características y funciones. Como por ejemplo podemos hablar de la insaturación de su estructura, que le confiere una capacidad antioxidante en el organismo humano. El licopeno, por ejemplo, también previene la oxidación del colesterol de baja densidad y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y arteriosclerosis. Los carotenoides también se ha implementado el uso de carotenoides como aditivos debido a que son de gran interés sus características y funciones, su plumaje, como por ejemplo, y también de la yema de la insaturación de su estructura, que le confiere una capacidad antioxidante en el organismo humano, salmones, el licopeno para mejorar también la pigmentación. También previene la oxidación del colesterol de baja densidad y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias y arterios como aditivos en la actividad biológica para mejorar el color de su piel, de su plumaje, conveniente, y también de la yema de sus huevos. Continuamos hablando de pigmentos naturales. Ahora vamos con los pigmentos fenólicos. Estas son sustancias con uno o más anillos aromáticos y al menos un sustituyente hidroxilo en su estructura. Los pigmentos fenólicos se clasifican en dos grupos. Tenemos los ácidos fenólicos, dentro de los cuales están los benzoicos y cinámicos, y los flavonoides, que son los que vamos a profundizar un poco más, que se dividen a su vez en flavonoides, antocianinas y taninos. Acá podemos visualizar de manera general su estructura, que es fundamentalmente la misma, pero con ciertas variaciones, y eso es lo que varía en la identidad del compuesto. Vemos la flavona, la isoflavona, el flavonol, la flavanona y el flavanonol. Si hablamos de funciones de los flavonoides, vale la pena mencionar que existen más de 5.000 compuestos que le dan su color amarillo y naranja a varias frutas, como lo pueden ser el durazno, cerezas, manzanas, naranjas, limones, peras, o también hortalizas como cebollas y brócoli. También muchos flavonoides son especies reactivas que sirven de sustratos a varias enzimas, es decir, permiten que haya lugar para reacciones enzimáticas, o mejor dicho, dan lugar a reacciones enzimáticas. Además, si hablamos de funciones de los flavonoides, vale la pena mencionar que existen más de 5.000 compuestos que le dan su color amarillo y naranja, sobre todo los provenientes de las cáscaras de los pueden ser el durazno, cerezas, manzanas, naranjas, limones, peras, vitamina P, o también hortalizas como cebollas y brócoli. Y se considera que ayudan a mantener muchos flavonoides son especies reactivas que sirven de sustratos circulatorios, es decir, y que protegen contra las infecciones permiten que haya lugar para reacciones enzimáticas. Además, los flavonoides también se dan lugar a reacciones enzimáticas debido a actividad biológica de algunos flavonoides, sobre todo los provenientes de las cáscaras de los cítricos, a los cuales pues se les ha llamado, como dice ahí, genérico. Ahora hablamos de las antocianinas, los cuales son compuestos vegetales no nitrogenados pertenecientes también a la familia de los flavonoides. De estos se han identificado unos 300 compuestos que son responsables de una amplia gama de colores, los cuales van desde púrpuras hasta incoloros. Son responsables del color azul en frutas como uvas, manzanas, rosas y fresas. Una vez más, vemos acá como
al igual que en los anteriores flavonoides, estos tienen la misma estructura, pero varían entre sí por pequeños detalles, por pequeñas variaciones dentro de la misma. Como lo mencionamos hace un momento, las antocianinas producen colores que van desde rojo, anaranjado, azul y púrpura, pero estos todavía como tal no se han formalizado como aditivos o para usarlos como colorantes en los alimentos como tal, sino que los encontramos de manera natural en las frutas recién mencionadas, uvas, manzanas y etcétera. Estos son capaces de retrasar el envejecimiento celular y actuar como antioxidantes. Y también son capaces de reducir la presión arterial, la inflamación y la coagulación sanguínea. Pasamos ahora a hablar de los taninos, en los cuales acá visualizamos la composición estructural de algunos taninos como el ácido gálico, el ácido elágico y el ácido metadigálico. Pasamos ahora a hablar de encontrado en aproximadamente 500 especies de plantas y se almacenan o se acumulan en sitios como raíces, como el ácido gálico, frutos, el ácido elágico y el ácido metadigálico. Dan un característico color amarillo o café. Si hablamos de las funciones de los taninos, encontramos que actúan como pigmentos que dan colores mayormente oscuros a tejidos orgánicos y también inorgánicos. Estos aportan un distintivo sabor amargo a los alimentos, reducen la inflamación intestinal y proporcionan propiedades astringentes, es decir, que producen constricción y sequedad de los tejidos orgánicos, disminuyendo así la secreción. Continuamos hablando de más pigmentos naturales. Es el turno ahora de las betalainas, las cuales se almacenan o se acumulan en vacuolas celulares de flores, frutas y hojas que las sintetizan. Estos flavonoides, digamos en apariencia visualmente, se confunden o son parecidos a antocianinas y flavonoides, pero tanto química como pues estructuralmente tienen una identidad distinta a estos flavonoides recién mencionados. Observamos acá a la izquierda, digamos de manera general, la estructura de una betalaína y a la derecha cómo puede enlazarse con glúcidos para variar en su identidad y pues por supuesto también en sus propiedades. Se pueden clasificar a las betalainas en dos grupos, que son las betacianinas, que poseen colores rojos y púrpuras, y a las betaxantinas, que poseen colores amarillos y naranjas. Entre las funciones de las betalainas nos encontramos que estos pigmentos en las plantas son atractores de polinizadores, como funcionamiento en el organismo previenen el estrés oxidativo y el envejecimiento celular, y son utilizados industrialmente en jugos y mermeladas, incluso en yogures, para dar tonos amarillos y rojizos. Para finalizar el tema de los pigmentos naturales, nos conseguimos ahora por último con los hemopigmentos, los cuales pues se encuentran en la carne y tejido animal y pues es lo que principalmente se encarga de dar el color rojo característico de la carne. Entre los hemopigmentos destacan dos esencialmente, los cuales son la mioglobina y la hemoglobina, en los cuales pues vemos su estructura en pantalla. Entre las funciones más resaltantes de la hemoglobina encontramos que esta se encarga de transportar el oxígeno por todo el cuerpo, mediante la sangre por supuesto. Esta transporta también el dióxido de carbono hasta los pulmones para así poder expulsarlo mediante la respiración cuando exhalamos. Y también se encarga de transportar iones de hidrógeno para así poder reducir el pH de la sangre, o mejor dicho, para reducir la acidez en la sangre. Cuando los niveles de acidez son muy altos en nuestra sangre, la hemoglobina se encarga de expulsar, o mejor dicho, de soltar, por decirlo de una forma coloquial, los iones de oxígeno y recibir los de hidrógeno para así transportarlos. Entre las funciones por otro lado, la mioglobina, que ser un método de transporte se encarga de encontrar más ligada o más unida a lo que puede ser el músculo, esta se encarga de almacenar el oxígeno. Esta transporta también el dióxido de carbono en los pulmones para alrededor de un 20% del músculo, expulsarlo mediante la respiración, le proporciona el color rojo a la y también se encarga de transportar iones de hidrógeno
para así poder reducir el pH debido mayormente, o mejor dicho, para reducir los pigmentos, en este caso la mioglobina que contiene cuando los niveles de acidez vale la pena mencionar. Por otro lado, la mioglobina que se encarga un método de transporte, a pesar de ser un pigmento, no se considera un agente de oxígeno, este se encarga de recibir los de hidrógeno, proporcione color a los productos alrededor de un 20% del músculo, y le proporciona el color rojo a la redundancia, porque pues sencillamente el color rojo que proporciona este hemopigmento se pierde al momento del desangrado de las carnes, pigmentos, en ese tipo de mioglobina que contiene de procesamientos por los que pasa. Ok, tocando una vez más el tema de los pigmentos sintéticos, hay que mencionar que pues han habido preocupaciones de seguridad debido al impacto que puedan tener estos en la salud. Entonces, por esta razón, se ha disminuido ampliamente sus ventas y pues por tanto el uso de los pigmentos sintéticos. Actualmente puede mencionarse de manera general que, o manera global mejor dicho, puede generalizarse en que pueden usarse o está permitido el uso de 9 pigmentos específicamente. Entre los pigmentos más permitidos, una vez mencionar la tartracina, la cual pues es ampliamente utilizada en repostería, galletas, productos cárnicos, sopas, empactados, caramelos y hasta en bebidas no alcohólicas. Pero este puede producir alergias ampliamente sus ventas y pues entre los pigmentos naranja permitidos se utiliza para bebidas no alcohólicas. Actualmente puede ser ampliamente utilizada en repostería, galletas, el amarillo naranja se utiliza para bebidas caramelos que pueden usarse para se puede producir alergias a muchos consumidores. También además para dar colores fresa en productos de repostería, así como también en caramelos. El amarillo de quinoleína está prohibido en países en lugar del pimiento Unidos, Japón o Canadá, pero la Unión Europea autoriza su uso para dar color a colores fresa como jugos de naranja, en productos de repostería, así como también en conservas vegetales. El amarillo vale mucho la pena también mencionar como la eritrocina, que es muy utilizada en productos lácteos con sabor a fresa. También es utilizado en mermelada, caramelos, color y en productos cárnicos, pero debido a su alto contenido en yodo puede ser nocivo para la salud por su acción sobre la tiroides, por lo que en muchos países no está autorizado para utilizarlo como aditivo o para agregarlo en alimentos que son dirigidos a los niños. Vale mucho la pena también mencionar la eritrocina, que es básicamente en todos los países del mundo, fresa, y este se utiliza para mermeladas, caramelos, confitería y helados. Pero debido a su alto contenido en yodo puede ser nocivo para la salud, permitido en básicamente todos los países del mundo, y en muchos países se utiliza para en bebidas, caramelos, y usualmente se combina con tonos amarillentos que son dirigidos para dar colores verdes o rosos. El azul B, por último, tenemos la azorrubina, la cual, a pesar de estar prohibida en Estados Unidos, sigue utilizándose en muchos países, caramelos, también especialmente en bebidas, como aditivo en los caramelos. Y usualmente... Ok, proseguimos ahora a hablar del sabor en los alimentos. El sabor es una propiedad característica de la comida que tiende a confundirse, o mejor dicho, a afiliarse netamente a nuestro sentido del gusto, pero realmente no es así. El sabor está constituido un 70% por el olfato, o mejor dicho, percibido 70% por el olfato, 20% por el gusto y 10% por otras percepciones. Han habido tantas controversias y debates respecto a términos de sabores, olores, que incluso se ha introducido un nuevo término llamado flavor, del cual abordaremos más adelante. Si hablamos ahora del aroma, este sí es percibido estrictamente por el sentido del olfato en nuestro cuerpo. El aroma proviene de los componentes volátiles que poseen los alimentos, es decir, de los componentes en estado gaseoso que viajan por las corrientes de aire, llegando a nuestro sentido del olfato. Como lo mencionamos hace un momento, el aroma es muy influyente al momento de percibir el sabor en los alimentos, ya que, como recién mencionamos, el 70% del sabor de un alimento es percibido mediante el sentido del olfato, ya que el aroma proviene de los componentes volátiles de los alimentos. A mayor temperatura esté el alimento, más perceptible va a ser el aroma, como por ejemplo cuando pasamos cerca de un sitio donde están moliendo café o donde lo están tostando, mejor dicho, se percibe ese aroma, es porque los componentes volátiles se hacen más volátiles al calentarse, entonces viajan más en el espacio, son más intensos
y por eso se perciben de forma más vívida en nuestro olfato. Es por esta razón que los alimentos calientes, por así decirlo, suelen ser más aromáticos. El aroma proviene de los componentes volátiles que poseen los alimentos. Siguiendo el tema del café, podemos considerar el estado gaseoso bastante significativo por las corrientes de aire, llegando a nuestro sentido del olfato al café, como el aroma que momento, el aroma a un helado es muy influyente. A pesar de que se percibe aroma estando cerca, no es tan intenso, no es tan como recién mencionamos, el 70% del sabor de un alimento es percibido mediante el sentido. Podemos también hacer la comparación, ya que el aroma en frío y en caliente de los componentes volátiles de los alimentos a mayor temperatura, en la nevera no se percibe el alimento más perceptible, pero cuando pasamos a calentarlo, a cerca de un sitio a asarlo, donde lo están tostando, pues se hace muchísimo más perceptible, se percibe ese aroma porque los componentes. Ahora sí, llegamos a el punto que mencioné hace unos momentos, el flavor. El flavor es una mezcla de sensaciones de sabor y olor. Este estimula nervios especializados causando una reacción psicológica integrada. Es decir, el flavor no estimula únicamente los órganos como lengua y nariz mediante el gusto y el olfato, sino que incluso va más allá causando reacciones psicológicas. Este está relacionado con composición química, procesamiento, almacenamiento y hasta preferencias personales del consumidor. Es decir, el flavor está ligado no solamente a propiedades características del alimento, sino también a preferencias, a pensamientos e incluso vivencias de las personas que lo consumen, porque incluso muchos autores relacionan el flavor o la satisfacción que puede causar un alimento con las vivencias o experiencias personales que puedan tener el consumidor. Ok, hablamos ahora sobre lo que son los 5 sabores básicos, que son el salado, dulce, amargo, ácido y el que es un poco menos conocido, el umami. El sabor salado es causado por los iones sodio presentes en sales como cloruros, nitritos y bicarbonatos. El dulce es poco menos conocido, el umami, glucosa, sacarosa, fructosa y edulcorantes sintéticos. El ácido, o también llamado agrio, es producido por los iones hidrógeno de ácidos como el ácido acético del vinagre o el cítrico en frutas o incluso es perceptible en lácteos por el ácido láctico que contiene cuando el lácteo está fermentado. El sabor amargo es causado producido por los terpenos de las frutas y las casales como proteína y otros alcaloides y bicarbonato. Por último, el dulce es producido por los terpenos de las frutas y la carosa, fructosa y otros edulcorantes sintéticos. El ácido, o también llamado agrio, es producido por los iones hidrógeno de ácidos como el ácido acético del vinagre o el cítrico en frutas o incluso en quesos madurados, es perceptible en lácteos por el ácido láctico que contiene cuando el lácteo está fermentado. La percepción de todos estos sabores que acabamos de mencionar depende netamente de la información proporcionada por el olfato, el cual, como lo dijimos hace un momento, es el encargado del 70% de la percepción de los sabores. El gusto, el cual pues es el que está más en contacto directo, por así decirlo, pese a que la percepción de los sabores depende un 20% de él, del tacto y de la temperatura también, por supuesto, como lo dijimos hace un momento. La temperatura influye en la volatilidad de los componentes de los alimentos, que es lo que proporciona el aroma, el cual es parte fundamental de la percepción de los sabores. El cerebro, al integrar estas sensaciones, permite reconocer y apreciar los sabores. La percepción de todos los sabores está disperso aleatoriamente en toda la lengua. Vale la pena mencionar esto porque hace algunos años se creía que la lengua tenía sus secciones, o mejor dicho, diciéndolo de manera coloquial, tenía sus apartados o sus zonas específicas para percibir cada sabor por separado. Pero estudios recientes desmienten completamente esta teoría, demostrando que la percepción de todos los sabores están dispersos, o mejor dicho, los sensores para detectar cada sabor están dispersos alrededor de toda la lengua y no es un punto específico para cada sabor. La percepción del aroma y sabor está directamente asociada con la estructura, naturaleza química y propiedades físico-químicas, como puede ser la hidrofobicidad, la solubilidad, la volatilidad o entre otros aspectos.
de los componentes activos, pero también está ligado, está relacionado a la composición y estructura de cada alimento. La percepción como un aspecto aroma y sabor está directamente asociada con la estructura, el proceso de la química y propiedades físico-químicas, al momento de masticar, como puede ser la hidrofilicidad, la solubilidad, tanto los componentes, la volatilidad o entre otros de los mismos entran en contacto activos. Pero la lengua principal ligado está relacionado y asimismo a la composición y estructura de cada alimento. Los componentes a la garganta, donde entra en contacto con los sensores olfativos también, que son los que más participan en la percepción de los sabores. Este proceso de masticación puede verse afectado por factores fisiológicos, el proceso de la masticación, dado que al momento de masticar los alimentos se trituran el tamaño de la cavidad bucal, tanto los componentes volátiles como los no volátiles de los mismos entran en contacto con la lengua principalmente, que es el sentido del gusto, y asimismo la saliva incluso también transporta cosas que parecen tan los componentes a la garganta, donde entra en contacto con los sensores olfativos también, que se perciban bien los aromas, tampoco permite que se perciban bien los sabores. Por eso factores fisiológicos son impedimentos o son aspectos que son de gran importancia en términos de percepción y sabores, percepción de sabores y aromas. Este proceso de masticación puede verse afectado por factores fisiológicos, como puede ser resalta o lo que más salta a la vista en este aspecto, cosas que parezcan tan las personas que tamaño de la cavidad bucal, los alimentos al momento de comer, sino que no mastican lo suficiente los alimentos, por lo tanto los componentes de los mismos no se mezclan mucho con la saliva, cosas que parecen tan insignificantes. Los alimentos no liberan bien esos componentes que permiten la percepción de sabor, y por eso se inhibe la que se perciban bien los aromas, tampoco permite sabor. Que se perciban bien los sabores. Ahora sobre factores fisiológicos son impedimentos sobre la percepción de sabores y aromas de gran importancia por los lípidos. En términos como ya bien lo sabemos, los lípidos tienen gran percepción de sabores y aromas sensoriales de todos los alimentos. No mastican lo suficiente no solo los alimentos, dan por lo tanto sabor, los no componentes afectan solamente en el sabor, sino que también se son mezclan responsables con la saliva, de la estabilidad de los alimentos, pues a partir de ello los alimentos no liberan bien esos componentes que permiten la percepción de sabor, un gran número de compuestos, tanto volátiles como no volátiles. Al reducir el contenido de los lípidos, los compuestos hidrófobos de los alimentos sobre la percepción de van a tender a volatilizarse con mayor facilidad y pues, como ya bien lo sabemos, los almacenamiento prolongado pueden tender al deterioro o a la pérdida, mejor dicho, del sabor en el alimento. Por tanto, reduciendo solamente en el sabor, sino que también son responsables de la estabilidad de los alimentos. A partir de ello, se sintetizan también un gran número de compuestos, tanto volátiles como no volátiles. Al reducir cuando hablamos de los carbohidratos en términos de percepción de hidrófobos de los alimentos, van a tender a volatilizarse con mayor facilidad, porque y pues, a simple vista ya visualizamos almacenamiento prolongado puede tender al deterioro o a la pérdida, mejor dicho, del sabor en los alimentos, sabores por tanto dulces reduciendo así a muchísimos alimentos. Además, cuando hablamos de los carbohidratos, la calidad de percepción de sabor y es muy importante. También es indudable que para modificar la percepción del sabor a la vista, ya visualizamos o dar más cuerpo a los alimentos, glucosa o también afecta pues incluso los disacáridos como la sacarosa, aportando sabores dulces. Además, también se pueden mencionar lo que son los oligosacáridos y polisacáridos, que aunque carezcan de sabor, que también afectan modifican la percepción del sabor y dar estabilidad. Además, otros carbohidratos que se utilizan particularmente pues su percepción de un enzimático de sabor que también afecta muchísimo en la percepción. Estos se emplean para gelificar y espesar los productos. Estos pues incrementan la viscosidad del sistema y retrasan la velocidad de liberación de agentes de sabor y aroma. Un ejemplo que otros carbohidratos que se utilizan particularmente son las pectinas y almidón utilizados en la elaboración de alimentos, son la volatilidad y la extracción de compuestos del sabor y el aroma. Y espesar por último, hablando de proteínas, pues es necesario recordar que las pectinas y retrasan la velocidad de liberación de la volatilidad y la extracción de compuestos del sabor con las proteínas que constituyen los centros receptivos. Por último, compuestos de aroma y sabor pueden quedar físicamente atrapados dentro del aroma de proteína, se da precisamente por la interacción de los componentes por lo que el grado de interacción con las proteínas que constituyen los centros proteínas depende en gran medida de factores como pH, temperatura y fuerza iónica, que afectan la conformación
de la cadena polipeptídica. Y como último aspecto, los compuestos de aroma y sabor pueden quedar físicamente atrapados en los alimentos. Tenemos los materiales del proceso de gelificación que pues juega un papel, por lo que el grado de interacción entre los compuestos de aroma y sabor con proteínas depende en gran medida de factores como pH, temperatura y fuerza dinámica que afectan la conformación de la cadena polipeptídica. También debe proteger ese mismo producto, ese mismo alimento de cualquier agente odorizante que haya en el exterior o cualquier contaminación que pueda afectar, que pueda alterar tanto su sabor como su aroma.